Merlín no fue solo un sabio ni un mago bondadoso. Nació del demonio y de una virgen, y desde niño habló lenguas perdidas, predijo muertes y sembró temor. Vivió entre sangre y locura, manipuló reyes, permitió traiciones y preparó la caída de Camelot. No fue guía, fue arquitecto del caos. Y cuando el deseo lo venció, fue traicionado y encerrado por su propia aprendiz. Merlín no murió, fue ocultado, y su leyenda sigue siendo una herida abierta en la historia. No fue engendrado por hombre alguno. Su padre era un demonio. Así comienza uno de los relatos más antiguos y perturbadores sobre Merlín. No con un milagro, ni con una profecía celestial, sino con una violación nocturna, silenciosa, ejecutada por una fuerza que no dejaba marcas, pero sí condenas. La historia, recogida en crónicas medievales como la Vita Merlini o el Liber Historiae Regum Britanniae, habla de una joven virgen, piadosa, recluida en una abadía, cuyo vientre fue profanado en mitad de la noche por un ser invisible, un íncubo surgido de la sombra entre el sueño y el suspiro. Nadie oyó su grito. Nadie vio al agresor. Pero a la mañana siguiente, la joven cayó de rodillas, temblando, y declaró que estaba encinta de algo que no era humano. Los monjes no supieron qué hacer. Algunos hablaron de posesión, otros de castigo divino. Pero cuando la criatura nació, lo único que pudieron hacer fue observar. Era un niño como cualquier otro, al menos en apariencia. No lloraba, no dormía, no se enfermaba. Sus ojos abiertos desde el primer día parecían mirar más allá de los muros del convento, como si recordaran algo que ningún mortal había vivido. Era hermoso y espantoso al mismo tiempo. No parpadeaba, no reía. Su tacto era frío. Su voz, cuando llegó, no se formó con balbuceos, sino con frases completas, en una lengua que los más viejos reconocieron como un dialecto antiguo, anterior incluso al latín. Y entonces, sin previo aviso, ocurrió lo imposible. El infante, aún sin haber aprendido a hablar como los demás, profetizó. Sus palabras fueron registradas por un escriba aterrorizado. El padre que no conocí reirá cuando los reinos caigan. En ese instante, el monasterio dejó de ser un lugar santo. La abadía, hasta entonces consagrada al silencio, se volvió una prisión de susurros. ¿Qué habían traído al mundo? ¿Qué entidad caminaba ahora bajo su techo, envuelta en pañales pero cargada de abominación? Los primeros años de Merlín estuvieron marcados por una tensión constante entre lo sagrado y lo profano. Para algunos clérigos, el niño debía ser eliminado. Era un engendro demoníaco, nacido no de la voluntad de Dios, sino del deseo de las fuerzas que habitan más allá del velo. Su misma existencia era una ofensa al orden divino. Pero otros, más cautos, más eruditos, veían en él un signo de otra naturaleza, una fisura entre los mundos, un puente, quizás, o una advertencia. A medida que crecía, su extrañeza no hacía sino intensificarse. Nunca necesitó maestro. Hablaba lenguas que nadie le enseñó. Comprendía las estrellas sin haber visto mapa alguno, y podía recitar nombres de reyes muertos siglos atrás con la naturalidad de quien los había conocido. Su madre, cada vez más pálida, rezaba día y noche, atormentada por sueños de fuego, gritos y profecías envueltas en humo. A veces despertaba gritando, con los ojos vacíos y las manos sangrantes, como si hubiera luchado con alguien o algo durante la noche. Un día, un anciano llegó al monasterio. Nadie supo su nombre. Vestía de negro, tenía la espalda encorvada por los años y los libros, y decía pertenecer a una orden que no figuraba en los registros de Roma. Pidió ver al niño. Lo observó en silencio. Luego, sin dirigir palabra a los monjes, pronunció una frase que heló el aire. «Este niño no es nuestro enemigo, aún, pero tampoco es nuestro aliado.
y añadió, como quien arroja una piedra al fondo de un pozo: «Es puente entre dos reinos, aún no sabemos cuál cruzará». Pocos días después, un noble local, poderoso y cruel, visitó el monasterio. Al verlo, Merlín, que apenas hablaba, se levantó y, con voz firme, dijo: «Vas a morir bajo tu caballo, aplastado por el cuello de tu montura. Tu escudero no te escuchará». El noble rió. 3 días más tarde, su cadáver fue hallado exactamente como Merlín lo había descrito. El pueblo empezó a murmurar. Ya no era un niño, era un augur, un demonio, un emisario del caos. Algunos comenzaron a traerle ofrendas en secreto, otros a marcar las puertas con símbolos de protección. El monasterio ya no sabía si cuidaba de una criatura maldita o si era ella quien los mantenía con vida por capricho. Una mañana, su madre no despertó. Su cuerpo fue hallado en posición extraña, retorcido, con el rostro congelado en un gesto de horror absoluto. No había signos de violencia, no había marcas, pero sus uñas estaban rotas, como si hubiera arañado el aire mismo. En su vientre, grabado con sangre seca, apareció un símbolo celta, antiguo, vinculados a antiguos rituales de exorcismo o invocación. Los monjes, aterrados, entendieron que ya no podían cuidar del niño. Lo entregaron al anciano, que aún merodeaba en las cercanías. El sabio, sin hablar, lo condujo hacia una región remota del norte, donde bosques inexplorados y cavernas sagradas aún susurraban el idioma del mundo antiguo. Allí, en una cueva húmeda, bajo la vigilancia de hombres que ya no eran solo monjes, sino guardianes de saberes olvidados, Merlín fue encerrado, protegido, o quizá contenido, observado, como quien cuida una antorcha en una sala de pólvora. Su mirada, siempre fija, parecía leer los pensamientos de los que lo rodeaban, y su voz, cuando hablaba, ya no era la de un niño. Era la voz del umbral, del borde. El tiempo no lo envejecía como a los demás. El fuego no lo quemaba. Y cada tanto, cuando el mundo parecía inclinarse hacia el caos, Merlín murmuraba nombres, fechas, lugares, ninguno conocido aún, y en su cueva, mientras la tierra temblaba con el paso de los siglos, una frase seguía resonando, dicha por un ser que no era del todo humano. No fui salvado por Dios, no fui reclamado por el diablo. Merlín nació de ambos y de ninguno. Cubierto de sangre, con los ojos desorbitados y el cuerpo tembloroso, Merlín abandonó el campo de batalla gritando los nombres de los muertos. El viento, indiferente, no ocultó su voz. La guerra había terminado, pero el eco de la masacre persistía entre los árboles, como una oración invertida. Los cadáveres yacían mutilados sobre la hierba empapada en hierro. Los estandartes desgarrados parecían ya reliquias de otro mundo, y el cielo, gris y ceniciento, observaba sin compasión. Allí, entre la descomposición y el barro, el mago, el consejero, el vidente, el arquitecto del destino, se quebró. Fue entonces cuando comenzó la verdadera metamorfosis. No fue un conjuro lo que lo cambió, ni una maldición pronunciada en la sombra. Fue la visión del horror, los rostros de los hombres que había guiado, muertos con los ojos abiertos, los cuellos rotos, los vientres vaciados de entrañas. Eran los suyos, eran sus soldados, sus reyes, sus piezas, y ahora eran carne rota en el polvo. Merlín no lloró, no cayó de rodillas, solo comenzó a caminar, con los pies descalzos, como un espectro, hacia el bosque más cercano. Se despojó de su túnica, arrancó su cinturón, hundió las manos en la tierra como si buscara algo, y luego se perdió entre los árboles. Desde aquel día no volvió a hablar con los hombres, solo con los árboles, las piedras y el viento. Quienes lo vieron, o creyeron verlo, hablaban de una figura delgada, cubierta de barro y sangre seca,
murmurando palabras en lenguas que hacía siglos no se pronunciaban. Decían que los lobos no lo atacaban, que las serpientes se deslizaban a su alrededor sin morderlo, que cantaba canciones tristes a las raíces y que en las noches sin luna su silueta se alzaba en lo alto de las colinas, con los brazos abiertos, invocando algo que nadie comprendía. Lo llamaron loco, lo llamaron bestia, pero también lo llamaron profeta. El bosque se convirtió en su templo y su cárcel. Allí, entre la humedad ancestral y los susurros de las ramas, Merlín dejó de ser hombre. Comía raíces, hongos venenosos, frutos amargos. Bebía agua estancada de los charcos donde flotaban insectos muertos. Su cuerpo se cubrió de cicatrices. Su pelo, antes cuidado como el de un príncipe druídico, se convirtió en un nido de ramajes y tierra. Y sin embargo, su mirada, cuando era vista, seguía conteniendo la misma llama antigua, una sabiduría terrible, una visión insaciable del tiempo y del caos. Durante años, o décadas, porque el tiempo dejó de ser medible en su presencia, Merlín se convirtió en una figura de frontera, entre la civilización y la bestialidad, entre el sueño y el delirio. Pastores juraban haberlo visto danzando en círculos de piedra durante el solsticio. Campesinos encontraban símbolos grabados con sangre sobre cortezas de árboles, signos que no correspondían a ninguna lengua humana conocida, pero que provocaban pesadillas a quien los contemplaba demasiado tiempo. Los monjes que intentaban acercarse a él regresaban en silencio, o no regresaban. Uno de ellos escribió, antes de morir, una línea que ha sobrevivido en un manuscrito oculto. Lo encontré desnudo bajo una tormenta. Me habló sin mover los labios, y lo que dijo, ya lo había soñado. En esa etapa, sus profecías eran cada vez más crípticas. No hablaba de reyes ni batallas, sino de cosas más antiguas, del sol que sangraría sobre las montañas, del mar que tragaría ciudades dormidas, del metal que devoraría el mundo. En ocasiones, tallaba huesos de animales con palabras que luego enterraba bajo túmulos. En otras, grababa nombres en la piel de ciervos, que luego escapaban como mensajeros malditos por los valles. Un pastor dijo que lo encontró sangrando, con los brazos abiertos en cruz, rodeado de espinas que él mismo se había clavado. Murmuraba, los reyes caerán, y la sangre no será suficiente. El hombre huyó, y jamás volvió al bosque. Lo cierto es que Merlín ya no pertenecía al mundo, ni al de los hombres, ni al de los dioses. Era un ser intermedio, un lamento encarnado, una visión desgarrada caminando sobre cuatro patas que aún recordaba el lenguaje de las estrellas. Una noche sin luna, un cazador lo vio. No lo buscaba. Había seguido a una presa herida que se desvió del sendero y terminó en lo profundo de un claro donde los árboles parecían inclinarse. Allí, entre la niebla, Merlín estaba de pie. No se movía. Su cuerpo estaba cubierto de barro y piel de lobo. En sus manos sostenía un cuenco tallado en madera negra. Murmuraba nombres. Uno de ellos, el cazador lo juró, era Artorius. El cazador retrocedió. Tropezó. Al reincorporarse, Merlín había desaparecido. En el centro del claro quedó el cuenco, aún humeante, y un símbolo marcado en la tierra, un espiral cerrado por una cruz invertida. Poco después, las visiones comenzaron a multiplicarse. Algunos decían verlo en sueños, susurrando secretos a través de la bruma. Otros, que el bosque en que habitaba ya no existía, que había sido tragado por un tiempo circular, un lugar donde el pasado y el futuro se confundían y donde Merlín caminaba eternamente, hablando con los ecos. Un monje escribió, ya no es hombre ni demonio, es herida, es advertencia. Y otro, más osado, dejó escrito en un pergamino oculto, Merlín no enloqueció. Solo vio el rostro del mundo sin máscaras y no pudo soportarlo. El Merlín de túnica blanca, el sabio, el mentor,
había desaparecido. En su lugar quedaba el Merlín del grito, del aullido, del viento que rompe ramas. Aquel que danzaba con los lobos, que se alimentaba de visiones, que predecía la caída de los reinos sin buscar detenerla. Y sobre una piedra musgosa, en lo profundo del bosque, alguien talló una frase que ningún erudito ha querido traducir con precisión. Pero su significado era claro. No hay cordura en quien ha visto el final del tiempo. Aquella noche, el rey murió. Y Merlín sonrió. La escena ha sido suavizada por los romances y los cantares, pero los cronicones antiguos conservan la crudeza original. Uther Pendragon, obsesionado por la esposa de su enemigo, Igraine, deseaba a esa mujer más que a la corona misma. Y fue Merlín quien ofreció la solución, no como súplica ni advertencia, sino como un pacto sellado en lo oscuro. Le ofreció la imagen deseada, el disfraz, el hechizo. Convirtió al rey en el doble perfecto de Gorlois, para que pudiera yacer con la dama en la misma noche en que el verdadero esposo moría en batalla. Mientras las espadas se cruzaban bajo la lluvia, mientras el metal abría la carne de Gorlois y el humo del combate subía hacia los dioses, Merlín guiaba a Uther hasta la cama de Igraine, ajena, confundida, engañada. De esa unión nació Arturo, el niño destinado a reinar, el niño concebido en una noche de magia y traición, de muerte y placer. Merlín no lloró por la sangre derramada, no vaciló ante el pecado, solo miró al recién nacido como se observa una herramienta, no como a un hijo del amor, sino como a una llave. Al alba, el mago tomó al infante en brazos, no pidió permiso, no explicó, solo lo envolvió en un manto, lo ocultó en una canasta sellada con signos rúnicos y lo entregó en secreto a una familia leal, alejada del centro del poder. Arturo sería criado sin conocer su origen, como una semilla lanzada al suelo fértil de la ignorancia. Porque en los planes de Merlín, el heredero no debía tener memoria, sino obediencia. Y mientras el reino celebraba sin saber, el titiritero regresaba a su torre, dibujando ya en su mente la caída que seguiría al ascenso. Desde entonces, Merlín no actuó como consejero, sino como arquitecto del destino. Intervenía no para orientar, sino para construir un tablero donde las piezas se movían al ritmo de su voluntad, y donde cada decisión humana era sólo la confirmación de una profecía ya pronunciada. Fue él quien guió a Uther en sus guerras, fue él quien predijo su muerte, y fue él quien diseñó la forma en que Arturo sería revelado al mundo, la espada en la piedra, la prueba simbólica, el gesto predestinado. Nada fue espontáneo. Cada detalle había sido ensayado en la mente del mago durante años. A los ojos del pueblo, Merlín era el sabio de barba larga, el profeta justo, el protector de Camelot. Pero en los documentos más antiguos, en las cartas selladas con cera negra, en los márgenes de manuscritos ocultos, se insinúa otra verdad. Merlín decidía quién debía vivir y quién debía morir, y lo hacía sin temblor en el pulso. Sabía que Morgana, media hermana de Arturo, era una amenaza, y no la detuvo. Sabía que Mordred, el hijo incestuoso, nacería para destruir el reino, y permitió su concepción. Sabía del deseo entre Lancelot y Ginebra, y no los separó. Al contrario, los dejó acercarse, como si cada traición alimentara una maquinaria invisible que debía completarse, sin importar el precio. En sus momentos de soledad, cuando no dictaba órdenes, cuando no manipulaba símbolos, Merlín se retiraba a su torre de piedra. Allí, frente a un gran mapa de Britania, observaba las marcas que él mismo había trazado. Pequeñas figuras representaban a los nobles, los clanes, los enemigos y los aliados, y con la punta de su bastón los desplazaba lentamente, como si recreara una batalla que aún no había sucedido, o que ya había perdido. Un día,
Un joven caballero se atrevió a preguntarle: «Si conoces el futuro, ¿por qué no lo cambias?». Merlín lo miró en silencio y respondió con una calma aterradora: «Porque no quiero». En sus últimos años como guía de reyes, Merlín ya no hablaba como un hombre. Su voz era hueca, pausada, revestida de un eco que parecía venir desde otra parte. No tenía discípulos, no formaba aprendices, solo aparecía cuando lo consideraba necesario, entregando frases enigmáticas, órdenes envueltas en metáforas, y luego desapareciendo en la niebla. Los cronistas de la corte comenzaron a inquietarse. Algunos anotaban que, tras cada aparición del mago, alguien moría, alguien caía en desgracia, o un evento trágico se desataba sin remedio. Era como si su presencia no trajera salvación, sino confirmación del desastre. Y sin embargo, nadie se atrevía a rechazarlo, porque sabían que él veía lo que nadie más podía ver, y que resistirse a su visión era resistirse al destino mismo. Merlín contemplaba la caída de los hombres sin pestañear. Había dejado de proteger, ya no guiaba, solo permitía. Había comprendido, quizás, que todo reino está condenado desde su fundación, que cada gloria lleva en su seno la semilla de su ruina, y que el mayor acto de sabiduría es no intervenir. La historia diría después que Merlín fue mentor de Arturo, pero los registros perdidos hablan de otra cosa. Dicen que fue el autor invisible de Camelot, que tejió su ascenso con hilos de oro y su caída con hilos de sangre, que no fue el amor de Ginebra, ni la traición de Mordred, ni la guerra final lo que destruyó el reino. Fue una profecía nunca interrumpida, y al final, cuando ya todo estaba en movimiento y nadie podía detener el derrumbe, Merlín se retiró, no para meditar, no para llorar, sino para esperar, porque él ya había hecho su parte. El tablero estaba dispuesto, las piezas colocadas, y el caos, por fin, tenía la forma deseada. El mago que había doblegado a reyes se arrodilló por una sonrisa. Viviana, o Nimue, como la nombran algunos manuscritos, no era una figura de la nobleza ni una hechicera consumada cuando Merlín la conoció. Era joven, casi una niña aún, pero había en ella una belleza suspendida en lo ambiguo, ni del todo humana, ni del todo etérea. Sus ojos no pedían, estudiaban. Su voz no seducía, escuchaba. Fue esa mirada silenciosa, inquisitiva y paciente, lo que penetró por primera vez la coraza del mago. No fue un hechizo, fue algo peor, el reconocimiento. Merlín vio en ella el reflejo de sí mismo, no como era, sino como había sido en los días de su origen confuso y su hambre de saber. Él la tomó como discípula. Ella aceptó con una inclinación de cabeza que era al mismo tiempo reverencia y promesa. Comenzaron las lecciones en la penumbra del bosque, en cuevas que olían a raíces mojadas, junto a arroyos cuyas aguas recordaban nombres perdidos. Merlín le hablaba del poder antiguo, de la lectura de los vientos, de los nombres prohibidos que abren portales invisibles. Viviana absorbía el conocimiento con avidez, sin cuestionar, sin alardear. Callaba, aprendía, esperaba. Poco a poco, la relación se volvió desequilibrada. Merlín, acostumbrado a dar sin recibir, se encontró necesitando. No de su respeto, ni siquiera de su aprendizaje, sino de su cercanía. Comenzó a prolongar los encuentros. Le ofrecía secretos sin que ella los pidiera. La miraba cuando ella no lo veía. Cometió el error de todo sabio que se cree inmune. Quiso poseer lo que debía simplemente observar. Y Viviana, que no era inocente ni ignorante, comprendió lo que había en juego. Fingió afecto. Simuló dependencia. Se dejó guiar hasta donde quería llegar. Y cuando Merlín le entregó el conocimiento que jamás había compartido con ningún otro ser vivo, selló su condena sin saberlo. La caída de Merlín no fue súbita. Fue un proceso sutil, una erosión constante de su centro,
como una montaña antigua que pierde su forma a fuerza de lluvia, viento y tiempo. A medida que enseñaba, se debilitaba. A medida que hablaba, olvidaba. El mago que una vez había profetizado la caída de reinos, que había moldeado destinos como quien talla piedra, comenzó a perder certeza. Olvidaba palabras que antes surgían sin esfuerzo. Las visiones se volvían más vagas, los símbolos menos claros. El bosque, que durante décadas había sido su aliado, comenzaba a parecerle ajeno. Una niebla constante cubría sus pensamientos. Ya no soñaba. Ya no escuchaba las voces antiguas que lo habían guiado desde su nacimiento. Viviana, mientras tanto, crecía. No solo en poder, sino en presencia. Ya no caminaba detrás de él, sino a su lado. Sus preguntas eran más agudas. Sus silencios, más largos. No se comportaba como discípula, sino como quien mide el peso del maestro. Y Merlín, lejos de advertir el peligro, se entregaba más. Quería retenerla, no con cadenas, sino con revelaciones. Le ofrecía lo último que poseía, el hechizo del círculo eterno, una fórmula ancestral capaz de encerrar a cualquier ser, humano, espíritu o criatura del caos, dentro de un límite sin fin, un espacio suspendido fuera del tiempo. Viviana lo escuchó. Asintió. Agradeció con una caricia leve. Esa noche, Merlín durmió por primera vez en semanas, y no volvió a soñar. Al amanecer el bosque estaba inmóvil, no cantaban los pájaros, no fluía el agua, la tierra parecía contener la respiración. Merlín abrió los ojos y encontró a Viviana, observándolo en silencio. Su rostro no era cruel, era vacío. Y entonces ella habló las palabras que él mismo le había enseñado. Nadie sabe con exactitud qué forma tomó su prisión. Algunos dicen que fue un árbol hueco, sellado con runas. Otros, una cueva de cristal en el corazón de una montaña. Otros aún, un suspiro suspendido entre 2 segundos. Pero el resultado fue el mismo. Merlín fue encerrado en un espacio donde el tiempo no fluía, donde la muerte no llegaba, donde los pensamientos se repetían como ecos sin destino. La traición no fue violenta, fue clínica, precisa, inapelable. Viviana no lloró, no suplicó, no explicó. Solo cerró el círculo y se alejó, dejando atrás al hombre que lo había sabido todo, y que ahora no sabía cómo había llegado allí. Desde entonces, los bosques comenzaron a callar. Los signos en los cielos cesaron. Las profecías dejaron de anunciarse. Camelot siguió su curso, pero sin guía. Arturo cayó. Mordred se alzó. La ruina prevista se cumplió al pie de la letra, pero Merlín no estaba para observarla. Y nadie fue a buscarlo. Algunos aseguran que aún respira, atrapado en su prisión invisible, que su cuerpo no envejece, pero su mente, sí, que repite una y otra vez los últimos gestos, los últimos errores, los últimos nombres, que la traición no lo mató, sino que lo dividió en 1000 fragmentos de conciencia suspendida. Otros creen que ya no existe como cuerpo, sino como presencia, que su alma se fundió con los árboles, con la bruma, con los susurros que recorren los senderos olvidados del norte. Que cada vez que alguien se pierde entre raíces antiguas, una voz lo observa, juzga, recuerda. El mago que había movido reinos, que había creado reyes, no murió con honra ni con fuego. Murió sin tumba, sin testigos, sin redención. Y cuando el viento sopla con fuerza entre colinas donde nadie camina, algunos juran oírlo, no como una palabra, no como un canto, sino como un pensamiento roto, atrapado entre siglos, que aún se pregunta, ¿fui traicionado o me entregué? Antes del cristianismo, antes de las piedras talladas en forma de cruz, antes de las coronas y las espadas, hubo una lengua sin escritura, una fe sin templo y una sabiduría que no se transmitía en libros,
sino en silencio. Y Merlín la conocía toda. Mucho antes de ser llamado mago, consejero o profeta, Merlín fue algo más antiguo. No era hijo de ninguna escuela. No respondía a dogmas. Su conocimiento venía del bosque, del agua estancada, del canto de las aves que anuncian la muerte. Era druida, aunque ya entonces los druidas eran perseguidos, exiliados, reducidos a polvo por el avance de la cruz. Pero Merlín no se convirtió, no se arrodilló, no aceptó el bautismo, nunca invocó a un único dios. En él vivía aún el eco de los viejos dioses, aquellos que exigían sangre, que hablaban en sueños, que se alimentaban del miedo y del fuego. Su saber no era santificado. Era tolerado mientras servía al poder, pero temido. Y cuando cayó Camelot, la nueva fe aprovechó el silencio para borrar lo que él representaba. Lo llamaron bruja, lo llamaron hereje, lo llamaron mito, pero no pudieron matar lo que no tenía cuerpo, porque Merlín, desde su encierro, físico o espiritual, no desapareció, se replegó, y en su retirada se llevó con él los nombres antiguos, los símbolos prohibidos, los signos que hacían temblar el velo entre los mundos. La consolidación del cristianismo trajo consigo una reescritura violenta del pasado. Los druidas fueron demonizados, sus prácticas criminalizadas, sus bosques talados, sus rituales convertidos en herejía. Merlín, como figura intermedia, no podía ser absorbido por esta nueva narrativa sin violencia simbólica. Algunos escribas lo transformaron en profeta de Cristo, lo purificaron, lo vaciaron. Otros intentaron convertirlo en loco, en fábula, en advertencia moral. Pero en los márgenes de los manuscritos más antiguos, en las notas dejadas por copistas anónimos, se conserva otra versión. Merlín practicaba la necromancia. Leía los huesos, consultaba los astros, cantaba en lenguas que nadie más podía entender. Y sobre todo, no pedía permiso. Era el último guardián de una sabiduría que no buscaba redención, sino equilibrio. Cuando profetizaba ruina, no lo hacía por crueldad. Lo hacía porque la balanza debía inclinarse. Porque toda luz requiere su sombra. Porque ningún reino puede sostenerse si olvida de dónde vino. Los textos prohibidos mencionan su participación en rituales de sangre, en círculos de piedra alineados con las estrellas, en ceremonias donde el tiempo se detenía y los dioses antiguos hablaban con voz humana. A veces, su rostro se volvía animal. A veces, su sombra no coincidía con su cuerpo. Nadie sabe cuántos años vivió. Algunos dicen que no murió, sino que se deshizo, que se volvió bruma, musgo, recuerdo. La Iglesia jamás lo canonizó. No podía, porque Merlín no representaba un pecado redimible, sino una sabiduría irreconciliable. Y entonces, la pregunta final: ¿dónde está Merlín? La respuesta es siempre evasiva, pero jamás ausente. Algunos aseguran que duerme, atrapado en su prisión mágica, aguardando el regreso de Arturo, el resurgir del caos, el reinicio del ciclo. Otros creen que su cuerpo ya no existe, pero que su espíritu se manifiesta en los bosques más antiguos de Britania, donde aún crecen árboles que nunca fueron tocados por hacha ni por cruz. Hay quienes afirman haber escuchado su voz en sueños, o haberlo visto en el borde de la niebla, desnudo, cubierto de ceniza, con los ojos aún encendidos por el saber maldito que nunca pudo olvidar. Y hay otra teoría, más inquietante, que Merlín no está dormido, ni muerto, ni atrapado, sino dentro de nosotros, que su conocimiento, su verdadero legado, no fue enterrado, sino sembrado en la conciencia humana, y que cada vez que el mundo se acerca al abismo, ese fragmento de Merlín despierta, trayendo consigo visiones, dudas, revelaciones oscuras. Lo que es indiscutible es que su desaparición no fue el fin.
Fue una transformación. Merlín dejó de ser un personaje y se volvió principio. El principio de toda sospecha, de toda grieta en el orden establecido, de toda voz que se niega a aceptar que el mundo debe ser solo lo que nos dicen que es. Y aún hoy, entre ruinas cubiertas de hiedra, en círculos de piedra olvidados por el tiempo, o en manuscritos sin firma escondidos en bibliotecas selladas, aparece su nombre, no como una firma, sino como un susurro. Merlín, no una persona, una advertencia,